Esta mañana vamos a tener a la doctora Amelia Almorz Hidalgo de la Universidad Pablo de Olavide con la ponencia Dinámicas de Migración y Movilidad Social desde una perspectiva de género en el Atlántico Ibérico. La ponencia va a durar entre 30 y 40 minutos, ¿está bien? Y luego vamos a abrir la mesa para las preguntas. Bueno, lo primero, muchas gracias a Enrique por la invitación para asistir, para poder presentar mi investigación. Muchas gracias a todos los que han venido. La verdad es que es un gusto estar aquí en el Instituto de Estudios Peruanos. Es la primera vez, además, que presento los resultados de la investigación de la tesis doctoral. He venido antes al Perú, pero vine a trabajar en los archivos, entonces no he tenido oportunidad, digamos, de presentar un poco los resultados. Así que, bueno, espero que les guste. Intentaré no alargarme mucho. He tomado notas, he intentado hacer la presentación muy estructurada para que sea clara y bueno, al final de la presentación abriremos el turno de preguntas y por favor todas las que tengan, todo el debate, todas las críticas, por supuesto son bienvenidas y todos los comentarios. Bien, como les he dicho, esta presentación que hago hoy forma parte de mi investigación de la tesis doctoral, que iba sobre el tema de la tesis tenía dos partes. En un primer bloque trabajé el problema de la emigración de los grupos familiares y la emigración femenina de mujeres españolas que están llegando al Virreinato del Perú en la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, y en la segunda parte estuve analizando, investigando qué pasa con estas mujeres cuando llegan al virreinato, ¿no? Porque viajan con unas expectativas, con unos objetivos, y cómo se integran en la nueva sociedad colonial, y sobre todo cómo su presencia de hecho está configurando los primeros años de la colonia, cómo suponen un cambio fundamental. En esta línea además he hecho la presentación en torno al proceso migratorio y hablando también de la movilidad, porque también me parece que es un tema bastante transversal. Estábamos hablando antes como, bueno, hay migraciones que hacemos nosotros mismos, ¿no? Ya nos estamos moviendo. Y bueno, estos mecanismos de migración internacional son los que están funcionando ya desde el siglo XVI con los grupos que yo estoy trabajando. La idea es ver esto. Entonces, lo que voy a presentar en esta ponencia va a ser, en un primer bloque, cómo es esta evolución específica de la emigración femenina, y en un segundo bloque voy a explicar cuál es la evolución del mercado matrimonial de la ciudad de Lima y cómo eso está influenciando muy fuertemente en los procesos migratorios también, cómo son fenómenos que se relacionan. La metodología que he utilizado para esta investigación me parece en este sentido importante pararme ahora en esto. Es, por un lado, la historia atlántica, que es una corriente historiográfica que ahora mismo está bastante en funcionamiento y que de hecho encaja bien con mi caso de estudio, porque lo que propone es precisamente entender el espacio atlántico, el mundo, lo que está sucediendo en España y lo que está sucediendo también en los reinos americanos, como una unidad interconectada, interrelacionada, donde hay procesos que están funcionando también y que están conectados. Y precisamente la emigración es uno de estos fenómenos, un caso de estudio que permite conectar muy bien ambos espacios. Y bueno, fue una manera de entrarle una ventana para ver procesos que pasan tanto en España como acá en el Virreinato. La otra metodología es la historia de género, que bueno, ya hay algunos alumnos aquí que trabajan con Manarelli, que han tenido clases con ella, y bueno, ella es una de las grandes iniciadoras de esta metodología aquí en el caso del Perú, y la idea precisamente era utilizar estos conceptos de historia de género para intentar desmenuzar y entrar a las particularidades del fenómeno migratorio, intentar ver muy en detalle y de forma más minuciosa qué está pasando dentro del proceso migratorio, y a partir de ahí aplicamos también esta metodología de género, ¿no? Porque la migración siempre se ha visto como la gran migración, los grandes números, la gente que viene, ¿no? Y sin embargo la pregunta fue, bueno, ¿cómo están moviéndose las mujeres? ¿Se mueven distinto o no? Quizás no, ¿no? Bueno, al final sí descubrí que efectivamente se mueven distinto. ¿Y por qué? ¿Por qué se están moviendo distinto? Y cómo eso configura también el fenómeno. Las fuentes que he utilizado son los registros de pasajeros, las licencias de viaje, cartas familiares de migración. Afortunadamente la corona se dio el trabajo de intentar controlar esta migración, por supuesto bastante inútil, pero gracias a eso nos ha generado bastante documentación que sirve
y estos datos hay que tomarlo, por supuesto, con toda la relatividad del mundo, porque no son datos absolutos, pero sí sirven para entrarle al proceso y sí dan bastante información sobre cómo se está moviendo la población. Esta información, además, yo la pude completar para la segunda parte de la tesis con documentación notarial aquí en Perú y en Sevilla, con documentación eclesiástica y con toda la judicial. La oportunidad que tuve fue la de trabajar tanto en los archivos de Perú como en el archivo de India y en el notarial de Sevilla, de manera de que es información fragmentada que te está dando una visión bastante general del proceso. Bueno, entrándole ya a los datos globales de la inmigración, los grandes números, ¿no?, que digamos es lo más conocido. Es una migración que efectivamente está concentrada en la segunda mitad del siglo XVI. Estas son las estimaciones de investigadores que han trabajado con los datos masivos, ¿no? Y hablan de que en la segunda mitad del XVI se mueven 250.000 emigrantes desde España. El proceso de altísima inmigración está concentrada en las últimas décadas, de 1680 hasta 1610 aproximadamente, de manera que están saliendo 6.000 emigrantes al año, que es bastante para la época. Estos son siempre datos relativos. La gente que estudia, por ejemplo, historia contemporánea, cuando yo he presentado este trabajo me han dicho, bueno, con esos datos no puedes hablar de migración masiva, ¿no? Claro, depende, ¿no? Esto para la edad moderna sí es migración masiva. Para la edad contemporánea estos son datos que no son números pequeños. Pero como ya digo, para el periodo que nos estamos viviendo es bastante significativo. En la primera mitad del 17, además, se concentran de nuevo 200.000 emigrantes y después un fenómeno que desciende de forma radical, y hay muy pocos ya para la segunda del 17 y en el 18. Ya los que van viniendo van siendo muy inferiores. Bueno, ¿cómo sería entonces esta migración femenina distinta de la masculina? ¿Sigue la línea, digamos, igual, tiene una evolución exactamente igual o es diferente? Efectivamente, las mujeres emigran después, empiezan a emigrar a partir de 1560 fundamentalmente, de forma masiva, cuando se estructura además toda la legislación que favorece que vayan moviéndose. También empiezan a emigrar por las condiciones más favorables que en ese momento hay tanto en México como en Perú, de manera que se empiezan a mover más. Y entonces una migración que se dispara a partir de 1560, es muy fuerte al final de las últimas décadas, y a principios del 17 dura prácticamente las 2 primeras décadas y después desaparece de forma radical, nunca más. O sea, a partir de 1620 prácticamente no aparecen más mujeres españolas en ningún registro moviéndose, ni para el final del 17 ni para el 18. Algunas vienen, van a seguir viniendo, por ejemplo, algunas esposas de los oficiales, de la administración virreinal, ¿no?, que vienen con los virreyes, con algunos oficiales nombrados. Ahí sí se traen en muchas ocasiones a la familia. Excepto esos casos, en los registros casi no aparece nada. Bueno, entonces eso, digamos, a mí me servía para centrar el caso de estudio, ¿no? Tenía un proceso muy concentrado en unas décadas, un proceso que en esta época, como ya digo, es relativamente masivo. La media a finales del 16 es del 20% de migrantes saliendo de España, que son mujeres. La distribución regional también es distinta de hombres y mujeres. En el caso de los hombres hay una distribución más igualitaria entre todas las regiones de Castilla. Los hombres vienen mucho de toda Andalucía, de toda Extremadura, de los alrededores de la Corte, de Castilla, la Nueva y la Vieja. Las mujeres están muchísimo más concentradas. Prácticamente el 60% sale de Sevilla y su provincia. La salida de mujeres de Sevilla es tan espectacular que hay años que salen más mujeres de Sevilla que hombres. Incluso. Eso también son datos que hay que tomarlos a veces con un poco de cuidado, porque las que salen de Sevilla no siempre son, digamos, sevillanas, porque la ciudad ha crecido muchísimo a lo largo del siglo XVI, y es gente que puede llevar a lo mejor 10, 20 años allí, esperando de hecho que las llamen, y cuando se embarcan, pues dice que son de Sevilla, porque es más fácil también para el tema administrativo, del papeleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay que tomarlo con cuidado. Igualmente, sigue siendo muy importante esta salida de la región más cercana, los pueblos más cerca del puerto de salida, que también es un proceso muy similar en las migraciones masivas del siglo XIX, para el caso femenino. El segundo sitio de origen de más interés es Cáceres, del norte de Extremadura, que está vinculado pues con las primeras migraciones que eran en femenino, ¿no?, y con las redes familiares.
Bueno, ¿cómo era este viaje, ¿no? Vamos a entrar un poco me gustaría explicar un poco cómo son las dificultades de este viaje. Bueno, de Sevilla es una vista justo de 1590, que es el periodo de mayor salida de migración en este momento. El viaje era realmente muy complicado. Se tardaba en total, depende por supuesto de las corrientes, de si había piratas, naufragios, etcétera, de 2 a 4 meses. Primero la gente tenía que llegar al puerto, a Sevilla. Era un viaje en muchísimas etapas. Primero se llegaba a Sevilla andando, desde los pueblos de alrededor, desde Extremadura. En Sevilla tenían que esperar bastante tiempo hasta que salía la flota. De ahí se embarcaba la flota, llegaba a Canarias, llegaba hasta Nombre de Dios. De ahí en Panamá cruzaban andando 100 kilómetros selva a través con un camino que se había construido. Al otro lado se embarcaban y bajaban por toda la costa hasta el Perú. El viaje era muy incómodo, muy difícil, muchos morían en el camino y además lo sabían. La idea del emigrante aventurero, que se ha vinculado muchas veces que está más vinculado de hecho con el proceso de conquista, no responde a esta emigración masiva. De hecho, había mucha gente que antes de embarcar en el puerto se echaba para atrás, porque obviamente en el puerto estaban viendo a los que llegaban, ¿no? Los barcos cómo llegaban, la gente cómo llegaba y lo que contaban. Había muchísima circulación de información. Los barcos además en este momento son muy pequeños, son prácticamente cascarones. Esto es una réplica que se ha hecho en Huelva. Podía haber 50, 60 personas ahí metidas, a veces no se podían poner de pie. Eran realmente condiciones muy malas. Este, por ejemplo, es el relato de un viaje de Eugenio Salazar, que es un oidor de Santo Domingo, que estaba viajando con su familia justo en este periodo, 1573, y bueno, por supuesto se queja de, que huele muy mal, huele como el diablo, de la abundancia de los piojos, de las cucarachas, de los ratones, de que no se podían ni siquiera poner de pie. Tened en cuenta que esto era gente que en muchos casos ni había visto el mar en su vida, ni sabía nadar. Ni siquiera, o sea, realmente meterte en un barco en estas condiciones suponía una cosa muy fuerte. Decía este video, si hay mujeres, y aquí ya empezamos a entrar uno de los temas importantes de esto, que no se hace pueblo sin ellas. Los mismos pobladores saben que hacen falta mujeres para poblar. Sin mujeres no se puebla, ¿vale? Dicen, qué gritos que con cada vaivén del navío, madre mía, échenme a tierra. Y están a 1000 leguas de ellas, se ríe de las mujeres, y se las quieren que las bajen, y estamos en medio del mar. Aquí ya no hay vuelta para atrás, están pasándolo fatal, pero no hay vuelta. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos factores, teniendo en cuenta que lo sabían, ¿no? La gente que sabía que tenía estas incomodidades, de hecho lo sabía tanto que tú podías argumentar miedo al mar, miedo reverenciar al mar, y no te podían obligar a viajar. Si una mujer decía que tenía miedo al mar, el marido tenía que volver a vivir con ella. Nunca jamás la podía obligar a irse. Era un argumento legal. Porque realmente el mar daba mucho miedo, ¿vale? Y aquí ya hay una diferencia. Es un argumento bien usado para las mujeres y no por los hombres, ¿vale? Nunca lo encontré por los hombres. Bueno, entonces, ¿por qué viajan? ¿No? A cualquier persona, digamos, dentro de la lógica, no entras en un barco en estas condiciones y además una migración definitiva y sin retorno. El que va sabe que no vuelve. Una migración absolutamente definitiva. Los que van han vendido todo, han vendido las casas, han vendido las propiedades, los oficios, lo han vendido todo. Esto responde a un proyecto muy estructurado, muy elaborado. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, ahora voy a entrar un poquito más en estos detalles. Hay factores institucionales, a la financiación juega un aspecto importante, la circulación de información es absolutamente fundamental, las expectativas son clave, o sea, hay factores tanto de expulsión como de atracción, entre los de atracción la expectativa es muy fuerte, y luego cómo se organiza el viaje. La posibilidad de cómo se está organizando el viaje hace que se puedan ir, y ahora voy a explicar poquito a poco cómo es. Esto es un documento que he encontrado esta semana aquí, en Lima. Es el primer documento de la serie Superior Gobierno. Si lo veis es Legajo 1, Cuaderno 1. Es lo primero que hay en Superior Gobierno del Archivo Colonial de Lima. Es una real cédula de 1544 de El Príncipe, lo pone arriba, creo que se lee ahí clarito. Acá está el príncipe. Bueno, es el príncipe Felipe II, que todavía no es rey. Todavía firma como príncipe. Es una real cédula que se está dando a el presidente y los oidores de la Real Audiencia. Y está diciendo,
Bueno, Real Cédula al presidente y oidores de la audiencia. Soy informado que en muchas ciudades, villas y lugares de estas partes hay algunos españoles que tienen en estos reinos en España, sus mujeres, y viven y se detienen en esa tierra por mucho tiempo, viviendo apartados de ella. Es una cédula contra la separación matrimonial, porque hay hombres que se han ido que han dejado abandonadas a las mujeres. De lo cual, además de la ofensa que se hace a Dios nuestro Señor, bueno, la justificación religiosa, lo que le importa al rey es esto: se sigue gran inconveniente en el poblamiento de esas tierras, porque estos españoles que están allí, nunca viven de asiento, no se asientan, se están moviendo por el territorio y no se asientan, nunca se perpetúan, ni entienden en edificar, ni plantar, ni criar, ni sembrar, ni hacer otras cosas que los buenos pobladores suelen hacer. Y además dice más, esto ya es 1544, la ciudad de Lima se había fundado en 1535, dice, aquel virreinato no está creciendo tanto como podría haber crecido si se hubieran llevado a sus mujeres. Entonces, las mujeres entran a formar parte, digamos, del plan de la monarquía, el plan de poblamiento. Funcionan como una herramienta de ocupación del espacio y del poblamiento. Si no hay poblamiento y si no hay ocupación, no controlas el espacio. De hecho, aquellos imperios europeos que no consiguieron poblar y llevar grandes cantidades de familias del país de origen, véase Portugal, a Francia le costó mucho, Inglaterra también solo lo pudo hacer en épocas posteriores, les costó mucho la ocupación real y el control real de los territorios. Entonces era un problema político, era tal problema que se dan cédulas incluso para que a las mujeres se les deje pasar sin control ninguno. Se dice que no se controle las mujeres que pasan, que pasen todas, porque hace falta que pasen muchas, y de hecho en algún momento hay obispos de América que dicen, oye, están pasando muchas mujeres sin control, y mujeres que están dejando atrás a la familia. ¿Esto qué es? Hacer el favor de controlar lo que están pasando, porque hay un descontrol total, mientras que a los hombres se les está controlando mucho, ¿vale? Bueno, otro de los elementos claves es antes de hablar de esta circulación, hablo de este problema de la financiación, que al final no había puesto una transparencia sobre esto. Como ya mencionaste un poco, hay un problema de financiación. El viaje hay que pagarlo, cuesta mucho. Se financia desde los primeros inmigrantes que han venido a América, han prosperado y consiguen pagar el viaje a las familias que vienen, o las familias que están allí pagan, venden todo y consiguen reunir lo suficiente. Eso también nos da un perfil de la persona que está moviéndose. No son los más desesperados, porque el más pobre solo puede embarcar como marinero o algunos como soldados. Pero la gran población, el gran poblamiento son, digamos, grupos medios urbanos, artesanos, labradores, gente que tiene pequeñas propiedades, élite baja y hidalguía baja. Esos son los que se están moviendo. Entonces también es un grupo de población que también está pensando mucho en la inmigración, la está calculando bien. Bueno, otro de los elementos, como ya he dicho, que es muy importante, es esta cuestión de la circulación de información. La circulación primero funciona oral, eso es lo primero. El problema es que ahí no nos queda registro. El registro que nos queda es que muchas cartas dicen, me han mandado decir por no sé qué, no sé cuánto, me han contado que estás, por ejemplo, muchas cartas están diciendo, me han dicho que estás, por ejemplo, las mujeres de Sevilla muchas veces saben dónde están los maridos, en qué condiciones están, que están con otras mujeres, que se han cambiado los nombres. Toda esta es bastante información, considerando las distancias de la época y las dificultades de circulación. La información además verás que les sirve para poner pleitos y a veces para mandarlos presos. Hay denuncias de Sevilla para que agarren presos a los maridos, a veces en Perú, y los manden de vuelta. Y para eso tienen que dar toda la información, y la dan. Y es una información que está circulando a través de todos los marineros que están yendo y volviendo, todos los comerciantes que están yendo y volviendo, y algunos emigrantes vuelven, los menos, pero algunos vuelven. Entonces, aparte de esta comunicación oral, que es la más importante, hay otra fuente que a nosotros para los historiadores ha sido fundamental, que es la correspondencia familiar. Afortunadamente, para solicitar las licencias indias,
los de los grupos familiares, había que justificar por qué te vas allí. La mejor manera era presentar una carta de un emigrante que ya estaba asentado y que daba toda la información. Estoy aquí asentado, esta es una carta que está en casa señora, ¿no? Porque tengo ya como usted, bueno, muchas veces, en fin, son cartas de llamada que se llaman. Están recopiladas y publicadas por Enrique Oten en Sevilla, para que les quiera interesar, la verdad que es una documentación fantástica, y sobre todo yo la estudié viendo también el expediente en el que está inmerso, están insersas estas cartas, a ver cómo finalmente viajaba, porque estas son cartas que se llaman a ciertas personas y luego hay todo un grupo que se arma alrededor de esas personas que van a ser las cabezas del grupo. Bueno, las expectativas en función de estas cartas son muy altas. Claro, que escribe un inmigrante que ha llegado, que todo es genial, que todo es maravilloso y que le va genial, ¿no? Nadie habla del fracaso, nunca, ni en el siglo XVI ni ahora. Uno cuenta que está estupendamente, que le va muy bien, bueno, en fin. Por ejemplo, desde México, en esta tierra no se sabe qué cosa es el hambre. Se coge trigo y maíz 2 veces al año, hay todas las frutas de Castilla, muchas más. No se echa de menos España. Uno siempre echa de menos lo que está afuera, te muevas donde te muevas, ¿vale? No, se está tan bien que no se echa de menos, ¿no? Es el relato del éxito. Hay un minero, por ejemplo, de Potosí, que dice, hay tanta abundancia de plata que no hay miseria de cosas. Yo querría que nos bajásemos allá a Lima. En Lima es donde se movía todo, donde estaba el movimiento político y el económico más fuerte. Dice, donde está el señor virrey, era lo que hacían muchas familias que están en provincias acaban viniendo y reuniéndose todas en Lima. Dice, mi mujer está tan codiciosa por estos hijos de plata que la semana que no pesa 200 pesos de plata no está en suceso. La señora ha perdido la cabeza por toda la plata que está viendo. Es gente que hace una inversión muy fuerte, algunos prosperan mucho y tienen el síndrome del nuevo rico. El que, bueno, allí estaba bien, con dificultades, y el que aquí se coloca bien, de pronto se enriquece muy rápido. Y entonces pues tienen mecanismos como gastar exageradamente, mucha ostentación, este tipo de procesos. Luego hay una serie de llamadas específicas para las mujeres, porque claro, las mujeres también, bueno, el viaje es muy difícil, es peligroso, les cuesta, hay que hacerle una llamada. Acá las mujeres no irán ni trabajan, ni entienden de guisar de comer, ni en otras haciendas. Aquí no haces nada, tú vienes hecha una reina, sino sentadas en los estratos, que eran estos espacios que estaban reservados dentro de los salones para las mujeres, holgándose con visitas de amigas que tienen concertados y de chácharas y otras holguras. Se pasan el día charlando, de paseo, comprando, paseando. Esa es la vida que le están vendiendo, ¿no? Se tienen mucho las españolas que no sirven ni hacen cosa alguna, que todo lo hacen las negras. Es toda esta imagen que se está vendiendo, ¿no? Esto, hay que entenderlo, es una carta de llamada. Esto no era la realidad, hay que tener un poco de cuidado también con eso, ¿vale? Y eso es lo que también estuve buscando yo también. También hay algunos que la verdad directamente dan malas noticias, hermanas que se escriben, que dicen, mira, aquí no te vengas, es un horror, aquí o te vienes con un capital muy grande o aquí no tienes ni por dónde empezar. Día de hoy se pasan tantas necesidades y trabajos en estas partes como en esas, hay tanto sufrimiento allí como aquí. Grandes gastos hay en esta tierra, imposiciones, alcabalas, ya no son las Indias, sino en el nombre. Esto es una cosa que aparece en muchas cartas. O hay una señora que dice las Indias para quien las quisiera. Las Indias es espacio mítico, ¿no?, donde puedes prosperar, como un poco ahora como Estados Unidos, ¿no?, el que va a Estados Unidos y hace la gran carrera o hace la gran pega, el gran despegue. Y sin embargo aquí dice las Indias para el que no son, porque luego aquí hay que trabajar. Es que la realidad es muy distinta. La realidad es la realidad de una emigración. Hay pocos que se den al trabajo porque es la tierra tan viciosa que aunque no trabaje el hombre no le falta de comer y vestir, y aún uno granjea mejor su vida holgando que otros trabajando. Los vagabundos y los vagos empieza a ser un problema desde el principio de la colonia. Hay gente que dice, es que yo no me vine a trabajar, ¿vale? Y como están bien conectados, como están bien relacionados, pues empiezan a vivir un poco de cuento. Y esto empieza a ser un problema. El rey de España dice que esto es un problema. Uno de los primeros virreyes que viene, Cañete, dice, bueno, en Perú hay como unos 9.000 españoles, unos 500 con repartimiento, unos 1.000 con trabajo, el resto sin trabajo conocido. Y eso es un escándalo. Y dentro de ese plan para asentar y controlar esa población está la de llevar familias y la de llevar mujeres, ¿vale? Están dentro de este proceso. Bueno, el proceso además se explica por esta organización de los grupos familiares, cómo se hace el viaje. Luego tiene que haber una parte práctica de cómo se estructura. Y ahí es muy importante cómo es la estructura familiar previa en España.
que permite esta organización del viaje, ¿no? Para empezar, digamos, el modelo clásico es el marido que se va primero, ¿vale? Que llega al Perú, y hay un acuerdo previo, ¿no? La familia te financia este primer viaje, y una vez que tú has prosperado consigues llamar al grupo de atrás. Esa distancia puede ser mínimo de 5 años, de 5, 10, 15, 20 años. La familia se ha quedado atrás esperando que le escriban, que le manden el dinero y que le escriban. Por supuesto había muchos que ahí se quedaron, ¿no? Fueron y se fueron. Y ahí. Algunos porque no pudieron, otros porque aprovecharon para escapar, hay de todo. Pero, y digamos que se ha hablado mucho de este abandono, y el abandono era en realidad, y sucedía, muchos consiguen rehacer su vida aquí, hay muchos problemas de bigamia, etcétera, etcétera. Pero luego hay muchos casos de cooperación, y eso es lo que yo he estudiado, lo que me resultaba interesante, y además sin esta cooperación no se entiende esta inmigración masiva. Si no hay un acuerdo entre las familias y una cooperación y funciona esos acuerdos, no se está entendiendo la inmigración. Entonces, efectivamente, sí, en todos los grupos que estuvieron viajando, que están registrados, salen de una llamada del marido o de un hermano, una llamada de un familiar, fundamentalmente es el marido, y se produce esta reunificación. La mujer se ha quedado atrás a cargo de todo, a cargo de los negocios, a cargo de la tierra, a cargo de la casa, es la nueva jefa de la casa, y se queda perfectamente a cargo de todo. Y una vez que organiza el viaje, va la señora, van los hijos, van sus hermanos, van un montón de sobrinas, primas solteras, criados, casi todos también mujeres. Al final los grupos son tremendamente femeninos. A lo mejor va un grupo con una licencia, digamos, de una persona, se arman grupos normalmente de 10 personas, el 80% mujeres. Y suele, casi todas casaderas, solteras y casaderas, ¿vale? Y suelen ir acompañadas de, eso sí, un hombre, que suele ser un hermano, alguien de mucha confianza, ¿no? Alguna persona que sea de mucha confianza. Para mantener la honra, cuidarla, porque efectivamente es un viaje muy peligroso. Se están viendo en un barco con marineros, difíciles de controlar, bueno, eran unas condiciones, y a veces había asaltos y ataques y eso lo sabían. Entonces, normalmente suelen ir con este varón. Entonces se producen estas cadenas de migración familiar que, como ya digo, son también propias de las inmigraciones precisamente españolas y latinas del siglo XIX. En el XIX, cuando se producen las grandes inmigraciones masivas hacia América, hacia Argentina, Cuba, etcétera, los portugueses, españoles y italianos están muy condicionados por estas cadenas de migración familiar. ¿Qué significa? Que la familia que está sentado sigue tirando de lazos que siguen yendo. Es un proceso que se retroalimenta. Una vez que alguien de la familia está en un sitio, el resto va a ir llegando poco a poco. Digamos que es un mecanismo también lógico. Hay un ejemplo muy interesante, que es esta familia de Alonso Ramírez de Aguilera, y a mí este ejemplo lo voy a explicar muy corto. Me interesa también porque es un ejemplo que plantea también cómo estas familias y estas mujeres no solo van arrastradas con el marido, tienen un plan, hay también un proyecto de ellas, hay también unas expectativas propias, y hay también, digamos, una agency, que es lo que está muy de moda ahora en Estados Unidos. Entonces este señor, Alonso Ramírez, está en Perú y llama a su mujer, ¿no?, que está en Zafra, en un pueblo del norte de Huelva, un pueblito pequeño. Y dice, bueno, vente para acá y te mando además un amigo que va contigo, ¿no?, para que te traiga, un contacto para que te traiga. La señora dice, no, tu contacto no me gusta, no me da confianza, no me gusta. Y entonces yo con quien me quería ir es con mi hermano. A todo esto su hermano dice que él no va, dice que él no se va a India, que él que va. Y la señora dice que de disgusto le dan calentura del enfado que he tenido, que mi hermano no me quiere llevar a India. Y entonces intenta convencer a su cuñado, y para convencerlo le escribe una carta a su cuñado, le escribe una carta a su cuñada para que influencie al marido, ¿vale? Y le dice que las mujeres alcanzan mucho con sus hombres, con sus maridos, ¿no?, que la presionen. La mujer también le escribe una carta a su propio marido, oye, que hay que ir para allá, que mira, que Alonso está allí estupendamente, que nos va a cuidar, etcétera, etcétera. Las hermanas del cuñado, que están en otro pueblo de Ciudad Real, le escriben a este cuñado de Alonso Ramírez, nos tienes que llevar porque tú eres un desastre, aquí estás haciendo unos negocios que por tu culpa estamos aquí pobres y nos tienes abandonada, nos tienes que llevar a todas, y al final lo consiguen. El hombre pide la licencia y van la cuñada, la otra prima, todos los hijos, va el grupo enorme a reunirse por fin con Alonso Ramírez.
Claro, hay toda una red y una presión también de las mujeres de la familia que buscan ir allí con unas expectativas muy fuertes, ¿no? Porque este señor, bueno, obviamente lo que contaba era que estaba perfectamente y estupendamente instalado. Entonces, también lo que me da también estos grupos a entender este proceso es que al final la migración es un proceso muy grupal, también para los hombres. Se ha visto muchas veces, ¿no?, como un proceso muy independiente, de aventureros, y eso también es falso. Los hombres también viajan en grupos, también viajan con redes y también viajan muy estructurados. Y sin todas esas redes de confianza no se explica la inmigración masiva, no se explica por qué se están moviendo y están superando esas dificultades tan grandes que tienen el viaje. Pasando ya al segundo bloque, ya prometo que es el final y es el más cortito, de cómo relacionamos matrimonio y emigración, ¿no? Una de las expectativas más concretas, más inconcretas y más fuertes para las mujeres era la posibilidad de un buen matrimonio en India. Y en las cartas se está diciendo desde el primer momento, ¿no? Es tierra nueva, los que la ganaron, su mayor parte son solteros, si hallasen cosas que les conviniese conforme a la calidad de sus personas. En esta frase es muy interesante porque ya hay elementos muy importantes. El mercado matrimonial, hablamos de mercado porque se evalúan distintas características a la hora de elegir pareja. El matrimonio, además, tanto en la edad moderna como el virreinato, es una inversión económica, es una estrategia de la familia y bueno, es una inversión también financiera. La solvencia financiera de la familia está basada en que hagan buenos o malos matrimonios y eso, bueno, el grupo se juega mucho. Entonces, en base a, digamos, las buenas oportunidades de América, se llegan a hacer desde matrimonios que están concertados, tipo, vente que te vas a casar con mi amigo, que ya lo tengo apalabrado y este tiene una renta buenísima. Otros que son directamente por poderes, se manda gente, se mandan papeles y se hacen matrimonios por poderes antes de viajar. La gente ya viaja para, bueno, conocer un marido que nunca vio. Y luego, bueno, pues muchas viajan simplemente con la idea de, bueno, ya me casaré allí, ya me casaré allí, ya me casaré allí, ¿no? De hecho, digamos un poco la historiografía tradicional y un poco estas noticias venían hablando de que, claro, al final parece que las mujeres españolas llegan, ¿no?, y se casan fácilmente, ascienden socialmente fácilmente, entran todas a la élite, y yo me preguntaba hasta qué punto esto es verdad o no. La ciudad de Lima en este momento funciona un poco una especie como una olla matrimonial. Hay gente de todos lugares, vienen chilenos, hay gente de todas las provincias que viene a Lima a casarse, de Panamá, de Quito. Entonces hay muchas oportunidades y ahí es muy importante con quién te estás casando y tiene que ver con estatus y tiene que ver con calidad y eso no siempre tiene que ver con el origen y es lo que, digamos, acabé encontrando. Una de las fuentes que utilicé para trabajar esta comparativa son los registros matrimoniales de las dos parroquias de españoles más importantes de este momento, que son el Sagrario, la de la Catedral, y la parroquia de San Sebastián, y afortunadamente sí que se han conservado estos registros matrimoniales y efectivamente hablan de que en un primer momento todos los que se están casando son oriundos de España. Yo vengo de Sevilla, yo vengo de Córdoba, yo vengo de Extremadura, cada uno cuenta su origen. A medida que avanza el siglo, hasta finales del XVI, digamos que las españolas y los españoles empiezan a ser superados por los naturales. Todavía ellos así mismo nos están llamando criollos, son naturales de esta tierra, ¿vale? Son los que están nacidos aquí ya. Bueno. Entonces, aparece como muy claramente estas mujeres españolas acaban en un momento dado en que son expulsadas prácticamente del mercado matrimonial. Está siendo muy difícil encontrar matrimonio, incluso en los periodos en los que todavía están llegando muy fuertes. Después de ese periodo, después de ese primer, digamos, colapso, cierre del mercado matrimonial hacia ella, la emigración desaparece, la emigración femenina absolutamente desaparece. Estas noticias están llegando de vuelta, una información que llega muy rápido de vuelta a Sevilla, también en España empieza a haber un poco una crisis, algunas epidemias de peste, etcétera, pero bueno, y todo eso marcan el final de la emigración, que parece estar un poco marcada por este fin de las expectativas buenas en India.
En este sentido, al final, habría una especie, podríamos hablar de lo que yo acabé entendiendo, hay dos fases en los procesos de asentamiento y en el proceso de llegada. En una primera fase, que duraría aproximadamente hasta 1590, no hay fases de época cerrada, los que están llegando en estas primeras oleadas vienen siendo familiares de primeros conquistadores o colonizadores, muchas veces vienen de élites bajas o sin élite, sin dote, muchas dicen especialmente me casé sin nada, gente que viene sin nada y sin embargo se casa con encomenderos. A veces, como los hombres, muchos están quemados por los procesos de conquista, por las guerras, estas mujeres empiezan a enlazar 2 y 3 matrimonios, llegan a acumular patrimonios enormes a lo largo de su vida, patrimonios que para ellas eran impensables de donde venían. Gente que ni siquiera, ya digo, en España ni siquiera tenía título ni linaje, eran o labradores o grupos urbanos muy medios. Y de pronto aquí llegan en 50 años a ser enormes encomenderas, tremendamente poderosas. Entonces este proceso de movilidad social es cierto que se pudo dar muy fuerte en las primeras décadas. Sin embargo, a partir de la segunda década hay procesos que están pasando aquí que bloquean ya las grandes posibilidades de las españolas. Para empezar, por supuesto, la enorme competencia con las criollas. La población local está mucho más conectada, está mucho más enriquecida por la plata, las dotes se vuelven carísimas por toda esta circulación de plata, mientras que los emigrantes que siguen llegando vienen como ya digo, de linaje regulero. Cuando han emigrado han gastado todo su patrimonio, llegan apenas con muy poco, entonces el capital para competir es bajísimo o ninguno y aparentemente su capital como españolas no sirve, no es suficiente para justificar una calidad suficientemente elevada para entrarle a las grandes familias. Con las españolas además tienen un problema añadido y es que los españoles si se casan, digamos, con gente de menor estatus. El estatus, como ya digo, hay que tener en cuenta, no está vinculado solo a que seas español o no, sino a el patrimonio de tu familia, lo conectado que estés y el linaje, el origen, son muchos factores que están funcionando ahí. Como ya digo, los hombres sí se mantienen casándose, pero las mujeres no. Para una mujer no se puede casar por debajo, no se puede. Y crea un auténtico problema de boom, de bolsa de mujeres solteras, de élite, que no se están pudiendo casar y que acaba siendo un problema social muy fuerte. Tan fuerte que en 10 años se crean los principales conventos de la ciudad que responden a esta necesidad y que acogen inmediatamente y se llenan de estas mujeres descendientes de conquistadores y recién llegadas que están totalmente expulsadas del mercado matrimonial y que esto socialmente crea, como ya digo, es un problema muy grave, un problema de estatus. Bueno, terminando ya, disculpen que me haya entretenido, simplemente para terminar, como ya he explicado, la organización del viaje y ver estos grupos precisamente nos permite entender un poco la estructuración social que hay tanto en España antes del viaje, la que está funcionando a lo largo del viaje y la que se trae y la que se reelabora aquí en el Perú. Permite también superar esta visión del conquistador y hablar del proceso de migración, hablar de toda la estrategia del inmigrante. También permite poner en relación la emigración femenina y el mercado matrimonial que está sucediendo aquí. La pregunta de si llegaron a prosperar, como ya he dicho, depende de muchos diversos factores, de la inversión inicial económica, las redes familiares, etcétera, etcétera. Venir a Indias además suponía construirse una nueva identidad y esto también funciona mucho para estos emigrantes. Muchos vienen huyendo de pleitos, huyendo de deudas, huyendo de la familia. Muchos vienen abandonando a la familia, quieren ascender socialmente y fijaros lo que cuenta Eugenio de Salazar cuando están llegando a Santo Domingo, el mismo que explicaba que el viaje era horrible. Decía, al amanecer viene a vuestra merced en nuestra ciudad, están llegando, ¿no? Han llegado ya al puerto, han visto ya el puerto, han visto tierra, se están preparando para desembarcar. Bueno, en nuestra ciudad abrir cajas a mucha prisa, sacar camisas limpias, vestidos nuevos,
ponerse toda la gente tan galana y lucida, en especial algunas damas de nuestro pueblo, que salieron de debajo de cubierta, también tocadas, rizadas, engrifadas y repulgadas, se habían quitado las pulgas, que parecían nietas de las que eran en alta mar. ¿Qué significa esto? Hay un proceso de construirte tú en la llegada. Desde que llegas a Panamá, tú ya te estás haciendo que te traten de don, tú ya estás diciendo que allí vienes de la familia, bueno, poco menos que emparentada con el rey, ¿no? Como le decía antes al compañero, hay cronistas que hablan de que dicen que en Lima las mujeres se creen con más linaje que Cleopatra. Todo el que llega se cree el más. Y hay muchos enfrentamientos porque algunas de las que llegan efectivamente tienen linaje y efectivamente vienen de élite. Claro, se conocen todos. La dimensión de la población es bastante limitada y reducida. Llegan, ¿no? Aquí, que tú eres ¿qué? No. Y hay pleitos, hay peleas en las iglesias, por los bancos de las iglesias, por el sitio donde se tienen que sentar. Porque claro, hay toda una construcción de la nueva élite. Y eso es un fenómeno que es el que a mí me interesa, donde están entrando estas inmigrantes, que condiciona también mucho el proceso. Y ya para terminar, el hecho de, además de que las emigrantes se están insertando en estas primeras décadas del virreinato, en esta sociedad en construcción, permite también que haya procesos de empoderamiento de la mujer, que lleguen a realmente alcanzar unas ciertas cuotas de poder social tan fuertes que el rey llega a avisar de que le han llegado noticias que las mujeres están manejando los asuntos políticos del marido, están firmando y despachando asuntos políticos desde la oficina de los maridos, y que eso es un escándalo y eso es una vergüenza. Y bueno, realmente es un fenómeno además que parece vinculado a estos primeros años de la colonia, y que después ya por la evolución y la estructuración del virreinato, todo este contexto creo que va a cambiar mucho. Todavía no lo tengo que estudiar. Bueno, hasta aquí me quedo. Muchas gracias por escucharme. Espero que haya muchas preguntas y que podamos profundizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia, muy interesante. Yo tengo dos preguntas para empezar la discusión. La primera tiene que ver en la pugna por establecer este mercado matrimonial en el Nuevo Mundo, ¿dónde entran las mujeres nobles indígenas? ¿Cuál era su espacio en el mercado matrimonial, sobre todo en la era pretoledana, ¿no es cierto? Tenemos algunos antecedentes de algunas mujeres indígenas nobles que hacen muy buenos matrimonios, ¿no es cierto? Muy buenos matrimonios que eran convenientes tanto para el español como para el indígena, y quería saber si esto era un fenómeno aislado solo de ciertos personajes o si llega a ser un factor en la configuración de ese mercado matrimonial. Mi segunda pregunta tenía que ver con esta reinvención de la identidad una vez en el Nuevo Mundo. Y como arqueólogo quería saber si, aparte de evidencia documental, hay también cultura material que nos ayude a saber de esta reinvención de la identidad en el Nuevo Mundo por estos grupos de mujeres que vienen. Y si tiene que ver, y si el pre y post toledano tiene algo que ver al respecto. Bueno, empiezo respondiendo tu sí. comentario. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, la época toledana es fundamental. Y es fundamental porque consigue precisamente la estructuración, la pacificación del territorio, y eso hace que las mujeres consigan llegar masivamente. Es la década de los 70 y coincide exactamente con la llegada masiva de mujeres al Perú. De hecho, en ese sentido, por ejemplo, se diferencia con el caso mexicano. En México están entrando de forma gradual desde el principio, en Perú no. En Perú hay casi ausencia muy escasa. En la época de Toledo es una entrada muy fuerte, digamos que sería la evolución distinta. Las nobles indígenas efectivamente están consiguiendo muy buenos enlaces con los españoles. Es distinto, ten en cuenta que ahí va a ser distinto el caso, por ejemplo, de Cusco que el caso de Lima. Claro, en función de dónde se encuentren es distinto. Y también me permite explicarte que las mujeres españolas
A diferencia que los hombres llegan y se distribuyen por todo el virreinato, buscan en qué sitio tienen mejores oportunidades, ¿no? Por ahí que Trujillo, Huamanga, van a las minas. Las mujeres españolas se concentran masivamente en Lima, es la gran ciudad hispánica, y no se van a mover tanto por el territorio. Eso también hace que su mercado sea mucho más reducido. Después de cruzarte todo el Atlántico y Medio Pacífico, bueno, es difícil que te vayas, por ejemplo, a Huamanga, a menos que sepas allí que hay alguien muy poderoso que te va a dar un matrimonio muy poderoso. Los enlaces con las indígenas, incluso con las mestizas, son muy abundantes en el primer estatus, y cuando llegan en el primer periodo, y cuando llegan las españolas también está llegando. O sea, esta idea de que los españoles se casan con indígenas porque no hay española es un poco mentira. Llegan las españolas y se siguen casando con indígenas, y se siguen casando con mestizas, y se siguen casando con locales, porque el estatus tiene que ver también con tu linaje, tiene que ver también con tu calidad. Obviamente, los que quieran ascender socialmente no van a buscar a cualquier mujer indígena, van a buscar a la nobleza indígena, van a estar buscándola, ¿vale? Y van a buscar, por ejemplo, mestizas con un estatus también muy alto. Y no va a importar en este momento casi nada tu ascendencia, tu mestizaje, etcétera. Cosas que en periodos posteriores sí va a ser elementos de rechazo. En este momento no. ¿Vale? En cuanto a la cultura material, te agradezco la pregunta, porque la idea de hecho es empezar a trabajar sobre este aspecto en concreto, porque efectivamente la construcción de la identidad pasa sí o sí por todo el consumo y por toda tu construcción social, desde cómo te vistes tú cuando bajas del barco, a las sillas que llevan, a los espacios que ocupan y a los tipos de productos que consumen. Eso es absolutamente fundamental. Y ahí, por ejemplo, están entrando montones de textiles de Castilla, montones de productos chinos, y luego también están incorporando productos de lujo locales. Y todo eso está por descubrir. Cuando lo haga, espero que me inviten otra vez y yo les hablo de esta investigación. Muy bien, gracias. Bueno, no sé si hay más. ¿Alguna otra pregunta? Yo solo iba a preguntar, a través de lo que preguntó Quique, ¿existía algún tipo de expectativas de las mujeres que venían para casarse acá, o sea, que no estaban casadas y que tenían la expectativa de venir al virreinato en Perú a casarse con gente local, o ellas venían pensando, voy a conseguir un español de lo que ya... Sí, efectivamente, la idea, no hablan de eso especialmente, ¿vale? Hablan de un buen matrimonio, solo. Y lo que yo encontré en los registros es que en muy pocos casos se casan con criollos, perdón que no te veo, ¿ya? Esto. Claro, como que esta era la diferencia, en muy pocos casos se casan con criollos, y eso es un problema para ellas. Es un problema porque les restringe muchísimo el mercado, mientras que los hombres sí se casan con locales sin ningún problema y de forma totalmente natural. Y por eso a ellas se les bloquea el mercado especialmente, claro. ¿Y cuál es la explicación de que el hombre se pueda casar con alguien por abajo, claro, por abajo y la mujer no? O sea, ¿el hombre no desciende? O sea, ¿eso no lo hace descender o qué? Hay un problema de las familias y de quién te da tu estatus. La mujer, su patrimonio, su financiación viene solo de lo que consigue por el matrimonio. El hombre sí tiene negocio, sí puede prosperar. Un hombre se puede casar con alguien, digamos, más inferior, pero si él tiene patrimonio, puede, tiene muchos recursos para mantenerse socialmente. Mientras que la mujer, si tiene un gran patrimonio y se casa con un alfarero, el alfarero simplemente no tiene redes, no tiene contactos, no tiene recursos para funcionar ese patrimonio. Va un poco por ahí. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. María, antes dijiste algo que lo dejaste a medio desarrollar, no sé si quizás me puedes ampliar un poco. En algún momento comentaste que Lima se había convertido en una especie de bolsa de valores de matrimonio, en el cual venían a buscar matrimonio también gente de las élites periféricas, de Santiago, de Quito, etcétera. ¿Puedes desarrollar ese punto? Sí, efectivamente, bueno, la gráfica que yo he explicado, porque para mi investigación lo que hice fue centrarme en qué pasa con este grupo, ¿no? Porque ya es bastante amplio para hacer el punto de entrada. Pero efectivamente lo que encontré es que, por ejemplo, muchos comerciantes, arrieros, se están moviendo, hay muchísima movilidad al interior del virreinato.
Y ahí es muy difícil encontrar gente también de tu estatus, sobre todo si quieres prosperar. Si tú eres, por ejemplo, un comerciante, que no eres nadie, pero que te has hecho de un gran patrimonio y estás, por ejemplo, en Santiago de Chile, las familias con las que te puedes casar allí son muy pocas, son 4, y además todas se conocen, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te vienes a Lima, consigues a alguien a lo mejor con algún medio título, tal, te la llevas allí y a ella también le funciona, porque también para ella asciende socialmente, el marido tiene un gran patrimonio, entonces son también procesos muy interesantes dentro y se nota un montón. Incluso los registros hablan de cómo se están casando a punto de irse el marido, a punto de irse el matrimonio, y eso también produce un problema muy grave para la iglesia, y es la separación matrimonial. La gente se casa y vive separada con muchísima normalidad, y eso para la iglesia es un escándalo. Claro, te casas, tú consigues el título, el patrimonio, digamos, medio el estatus, pero luego muchos se iban a hacer sus negocios. O muchos la mujer les decía, hay casos, por ejemplo, que la mujer le dice, vale, me voy a Quito, luego se casan y nunca se fue. Y ahora se va el marido y reclama todo el patrimonio, porque para eso se casó. Y hay un escándalo, hay peleas enormes con eso. Y para el obispado es un problema grave que intenta todo el rato que haya reunificación de matrimonios, y es imposible por las propias dinámicas que tiene. Pero eso contradice un poquito tu tesis central, sí, de que a partir de un determinado momento se cierra el mercado, se crea un stock de mujeres que no logran llegar al matrimonio. Porque es que estas que se están casando ya no son las españolas. Okay. ¿Sí? No son españolas, uso mal el término, son las primeras. Ellos ni siquiera, bueno, el término española se empieza a utilizar incluso un poquito después. Estas primeras emigrantes no son las que se están yendo a Chile, ni son las que... De hecho, a partir del siglo XVII, las únicas que aparecen en los registros son viudas, porque es la gente que ya ha acumulado un patrimonio también bastante grande y que se casa con quien quiere. La viuda ya está fuera un poco del control, tiene más libertad para decidir, y esas sí se están casando en algunos casos con criollos, con naturales, pero hay poquísimos casos, no más de 10. Tengo una pregunta. Salió hace unos años un libro sobre los árabes en el Perú, Leila Bartet, que es la compiladora, y bueno, ella decía que los primeros años de la conquista venían mujeres moras, ¿no? Mujeres que, bueno, algunas esclavas, algunas de condición de bajas, y bueno, la cuestión es que venían acá al mundo, a las Indias, y buscaban obviamente casarse y tener mejores condiciones de vida, ¿no? Tal vez escalar socialmente. Entonces, para la época que tú estudias, esto también sucedía, no solamente venían mujeres españolas, sino también venían mujeres de otras, ¿no? Grupos sociales, y que también venían a este mercado matrimonial que tú mencionas. Yeah. Bueno, esa es una buena pregunta, pero es muy difícil de estudiar, de registrar, porque el momento en el que coincide la mayor migración, que es el final del 16, coincide con la expulsión de los moriscos en Granada, en la última expulsión de Felipe II, ¿no? La expulsión definitiva. Es muy posible, casi seguro, que muchos de los que están saliendo por el puerto de Sevilla vienen de esa expulsión, son moriscos. Muchos de estos moriscos, además, durante el periodo de guerras anterior, habían sido capturados y eran los esclavos blancos que se están trayendo muchas veces también a Perú, o que están huyendo para allá. Serían este formato. El problema es que los que se embarcan, que sean de este origen, nunca jamás lo van a decir. Es una información que va a quedar siempre muy oculta, porque además vienen de pueblos de la sierra, de grupos medios o muy bajos, entonces el registro de eso es muy difícil. Sí sabemos que a veces hay inmigrantes que les llaman la morisca, ¿no? O la mora, que tienen como al final la gente un poco sí sabía, ¿no? También ten en cuenta que estos musulmanes, por lo menos que están viviendo en Granada, ya llevan 100 años cristianizados, por decirlo de alguna manera, no siempre practicando su religión, son ya moriscos. Ahí es muy difícil. Y luego están los que se capturan en el norte de África, los esclavos capturados en el norte de África, también a veces son blancos, pero por estas redes. Bueno. ¿Cuáles dirías tú que son los significados sociales de estas migraciones de las mujeres, en el sentido siguiente, ¿no? O sea, si uno mira seguramente con un poco de mitificación las crónicas, la sociedad que van construyendo los conquistadores, es una suerte de pequeños sultanismos, ¿no? Con
César dice que tenían 100 o 200 criados, ¿no? Con muchas mujeres indias, aprovechando al máximo los recursos de ese momento. Y cuando llega ya digamos, el virrey, los agentes del Estado español o de la monarquía española empiezan a reordenar esto, a modificar lo que los conquistados habían estado por su cuenta, a la libre, tratando de construir. ¿Cuál sería en ese sentido, digamos, el significado que tienen estas mujeres, ¿no? En el sentido, cómo moldean esa sociedad que está surgiendo? Digamos que la impronta más fuerte es la de crear un mundo urbano. Ellas donde están llegando más masivamente es a Lima, a la capital, donde se crea la gran corte y donde hay también este objetivo, esta idea de crear la gran capital más hispanizada, ¿no? Que va a ser desde la que se va a controlar el resto del territorio. Y crean este mundo urbano, esta sociedad urbana de forma más fuerte. Traen, por ejemplo, todas las expectativas de relación social, de estructuración de la familia. El hecho mismo de cómo manejas tu mercado matrimonial es un mercado español. En España se hace exactamente así. La movilidad social es exactamente igual en España y aquí simplemente funciona, digamos, a lo bestia. Por las condicionantes que suceden en esas primeras etapas. Pero también en el siglo XVI en España las posibilidades de acción social, incluso de conversos, incluso a veces de morisco, es bastante elevada. Lo que pasa es que, digamos, que muchos nobles de ahora no te quieren contar eso, ¿no? Todo bien en sí, pues eso, los reyes católicos. En realidad no, en realidad muchísimas casas nobiliarias se fundan en este momento también en España en el siglo XVI y todos están empezando de élites media o incluso ni siquiera de élite, que hay una pelea por ir subiendo y van creciendo. Entonces la idea es que también te permite ver esta sociedad muy dinámica y esta idea, esta estructuración social es lo que te trae cuando te traes esta población tan masiva, que obviamente aquí se modifica. A mí no me gusta tampoco la idea de la traslación, la idea de que tomas, digamos, una estructura o una moda de relacionar y aquí lo reproduces exactamente igual. Tampoco es eso tampoco es, porque aquí tienes que reincorporar también muchos elementos, por supuesto, locales. Es un espacio totalmente distinto y adaptas eso, pero también ni siquiera dentro de todo el imperio español era igual. En Italia era distinto que en Portugal era distinto que en Castilla y en Castilla era distinto que Aragón. O sea, dentro de todas estas particularidades, el virreinato también tiene partes comunes y partes locales. No sé si responde a tu pregunta. Perfectamente. Muy bien. Sí, claro, por favor. Un comentario sobre las españolas que buscaban más linaje que Cleopatra. Bueno, eso lo menciona Bernardino de Sahagún, es 1630, creo que aproximadamente lo está mencionando. Y sí, hay varios cronistas de principios del 17 que están mencionando esta idea de que las españolas, bueno, las mujeres de la ciudad de Lima son ingobernables, no hacen más que ir a fiestas, se visten como quieren, no se controlan por los maridos, están totalmente fuera de este control. Y yo creo que también... ¿A la colonia o...? Acá, pero la colonia. Claro, en este primer momento. Y tiene que ver también mucho con que, creo yo, con que las familias de las criollas están muy, muy conectadas, muy empoderadas, muy fuertes, y tienen el gusto y el privilegio de poder estar eligiendo marido, que siempre va a ser muchas veces eres el que viene de fuera. Entonces es muy difícil que las controles, porque a ella no las van a controlar, porque la que pone el patrimonio, la que pone las redes, la que pone la familia, lo grande, lo pone ella. Entonces eso también les da mucha fuerza. Y aparte tiene que ver con eso, con esa idea del estatus, de crearte un estatus muy fuerte. Es gente que además, como tiene unos orígenes no muy claros, tiene que demostrar continuamente que es más que nadie, a través del consumo, a través de los sitios a los que vas, a través de cómo te comportas. ¿No? Hay este mecanismo de nuevo rico, muy, por decirlo de alguna manera, muy subido. No sé si responde a lo que quería. Mencionaste que algunas lograron acumular a través de 2 o 3 matrimonios. Sí. ¿Tienes una idea de un porcentaje más o menos, ¿no? De cuánto, o sea, de las que migran, digamos, sí, cuántas logran? ¿Cuántas logran ese? Claro, ¿cuántas logran? No, yo encontré de esas,
Claro, de las que llegan, porque esas son de las que llegan, digamos, a lo más alto, de las que vienen, ya digo, como, por ejemplo, sobrinas o hijas de los primeros capitanes que venían con Pizarro, o de los que llegaron con el primer virrey, de esa. Entonces, claro, las más poderosas son las encomenderas. Encomenderas creo que llega a haber como unas 100. Pero no solo españolas, claro, hay encomenderas, no en todo el territorio, claro, sí, más de 100 mujeres encomenderas. Yo encontré un registro, incluso para 1560 aproximadamente, de encomiendas en cabezas de mujeres, encomiendas cuya titularidad es femenina, y no es de los maridos, se muere el marido y queda para ella. Y algunas de las que encadenaron 2 o 3 son, por ejemplo, las que luego están fundando los grandes monasterios, porque acumulan un patrimonio increíble. Y no sé, yo he descubierto unos 10 puedo haber detectado, con 2 y 3 matrimonios. Bastante, ¿no? Bastante, sí. Y además, claro, con cada siguiente se casan todavía mejor, van acumulando un patrimonio increíble. Gente que venía sin nada. Bastante interesante. Claro, pero tenían una serie de características legales de su parte. La ley también les permitía, en cuanto a herencia, etc., les daba ciertas facilidades y ellas la aprovecharon al máximo. Y luego acaban, por supuesto, negociando, montando obrajes, por ejemplo, entrando en negocios para traer telas chinas, para llevar cosas a España, o sea, entran a un nivel muy alto. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta todo el desarrollo de este evento y bueno, yo en lo personal soy ingeniero industrial. Ya. He venido de forma curiosa, ¿no? Me interesó el tema de cómo es todo el perfil que se le ha dado al tema, ¿no? Y bueno, considero un aporte, un comentario, ¿no? ¿De qué manera las mujeres que llegaron al matrimonio dieron factores determinantes a la sociedad? ¿Qué valores se dieron para esa época de la historia? ¿Qué valores se rescató del matrimonio para la sociedad que ayudaron a darle una mejor luz, a una mejor sociedad en ese momento? Ya. Bueno, yo no utilizaría el término mejor. Simplemente hay una intención de construirla a un modo. Por ejemplo, este es una de las láminas de Guamán Pomar, ¿no? Pero esto no refleja la realidad, esto refleja lo que quieren aspirar. Una sociedad donde haya un grupo de españoles bien establecidos, bien diferenciados, y es que esa no era la realidad. Entonces, digamos, ¿qué valores también estaba añadido? Pues uno de los que, por ejemplo, se les atribuía mucho a la mujer era la religión, la religiosidad. La educación religiosa, en principio, está transmitida a través de las mujeres en este momento. Son las encargadas, en primer lugar, de transmitir estos valores cristianos. Y se le da mucha importancia en esta época, en un mundo en donde, para ojos de los obispos, hay una cantidad de desórdenes tremenda, ¿vale? Desórdenes que, por otro lado, también eran los mismos que sucedían en España. Y a veces, muchas veces sucede que se está tratando con ojos más duros a los virreinatos de lo que está sucediendo en España, en Portugal o en Italia. Por ejemplo, en cuanto a índices de ilegitimidad, en cuanto a avancemiento, matrimonio frustrado, etcétera, etcétera. Sucede bastante. Y luego todo lo que tiene que ver con la creación de este espacio social, las fiestas, cómo te comportas socialmente, cómo te organizas socialmente. Ahí necesitas a la familia, necesitas las redes familiares. Y luego también, en un mundo tan pequeño, la política no se hace en los despachos, se hacen las casas también, se hacen las comidas, se hacen las fiestas, se hacen las discusiones, y ahí están las mujeres también, decidiendo, metiendo la mano, y eso es el escándalo que están denunciando algunos cronistas religiosos, porque a ellos les parece un desorden, pero era lo que estaba pasando. No sé si respondo. Gracias. Muy bien. Si no hay otra pregunta, te damos las gracias, Amalia, ha sido muy interesante. Muchas gracias a los que participaron en la discusión. Eso sería todo. Gracias.